Queridos amigos, vamos a empezar esta nueva sesión de Escuela de Verano de 2016. Para mí es un honor recibir este año a un invitado del calibre de Pablo Sender. Espero que todos disfrutéis de su compañía, tanto como lo voy a hacer yo. Este año nuestro tema es la meditación, una aproximación a la meditación, que será más que una aproximación. Y bueno, ante todo le doy la bienvenida, por lo tanto, Pablo, gracias por venir. Y os doy la bienvenida a todos, gracias por venir todos. Es un placer volver a encontraros otra vez, un año más, para compartir estos pocos días y hacer que esa teosofía que estudiamos y que queremos aprender y que queremos que forme parte de nuestra vida se ponga en práctica de verdad. Quería decir que las escuelas de verano tienen tres objetivos en general. Un primer objetivo de estudio, porque es un encuentro para profundizar en temas teosóficos que nos interesan. Un segundo aspecto lúdico, porque, caramba, venimos aquí a pasarlo un poco bien, ¿no? Y si se puede ir a bañar, y si podemos reír, y podemos explicar chistes y cosas así, pues también muy bien. Y hay un tercer punto, un tercer aspecto que no tenemos que perder de vista, que es precisamente el de hacer que la teosofía sea práctica. Es decir, que todas estas cosas que estamos intentando aprender o que estudiamos y que leemos y que nos parecen tan bonitas, que seamos capaces de ponerlas a la práctica, empezando por una escuela de verano en la que estamos todos juntos, en las que pues a lo mejor la habitación no es la que queríamos, o a lo mejor la comida no es como nos gusta, o hay todas estas cositas pequeñas que en realidad no tienen demasiada importancia, pero que a veces le damos una importancia extrema. Y parémonos un poquito a pensar qué práctica le estamos dando a la teosofía que buscamos. Simplemente no perder de vista esto. Así que, dada la bienvenida a todos vosotros, me gustaría que nos pusiéramos de pie para pronunciar el mantra de la unidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Shanti, Shanti, Shanti. Tengo el gusto y el honor de declarar abierta la Escuela de Verano de 2016. Antes de pasarle la palabra a Pablo, quería leeros unos cuantos mensajes que nos han llegado de diferentes secciones internacionales y con buenos deseos para que esta Escuela de Verano sea todo un éxito. Así que el primer mensaje internacional que tenemos es el de nuestro presidente internacional, Tim Boyd, que nos dice: queridos hermanos y hermanas, en nombre de la sección americana de la Sociedad Teosófica y del Cuerpo Internacional, os mando los mejores deseos a todos los participantes en esta escuela de verano de este año. Siempre es un momento muy poderoso cuando los miembros se juntan para explorar y profundizar su comprensión. Ciertamente todo esto nos beneficia a todos como individuos, pero esperamos, la esperanza es que la armonía, la claridad y la buena voluntad de estos encuentros puedan atraer la atención de esos grandes seres
que siempre están buscando caminos para mostrar su presencia o para que su presencia sea sentida en este mundo. Que vuestro encuentro pueda ser armonioso, que pueda ser rico en nuevos desarrollos y despliegues de despertar, que pueda ser una luz radiante para este mundo oscuro. Con mis mejores deseos, Tim. Este es el primero. El segundo mensaje que tenemos es de Irlanda y Marie Harkness nos escribe y dice: en nombre de todos los teósofos irlandeses, os mando con mucha alegría, amor y mis mejores deseos desde Irlanda para vosotros y para vuestro estimado conferenciante invitado Pablo Sender, y para todos los conferenciantes y delegados presentes en la ocasión de la Escuela de Verano Española de 2016 y para la convención que tendrá lugar en la Costa Brava del 21 al 26 de agosto. El tema excelente que habéis escogido, una aproximación a la meditación, promete evocar mucho interés y realmente inspirar a todos los presentes. Estad seguros de que vamos a sintonizar con vosotros en nuestras mentes y con nuestros corazones. Que las bendiciones y la guía de los... ¿Cómo traduces Holy Ones? De los sagrados... de los santos. De los santos seres. Estén abrazando este evento especial y que sus energías fantásticas puedan radiar hacia todos vosotros para inspiraros y elevaros y elevar a todos los seres con amor y los más calurosos sentimientos fraternales. Marie Harkness. El tercero es de Nueva Zelanda. Dice: gracias por avisarnos o por hacernos saber de vuestra escuela de verano que va a tener lugar en Sant Feliu de Guíxols. El tema de vuestra escuela es una elección excelente y estoy seguro de que explorar la meditación va a ser muy fructífero para todos. Estamos muy contentos de saber que Pablo Sender será vuestro invitado. Os va a ayudar mucho en ello. Os mando a todos mis mejores deseos desde la sección de Nueva Zelanda. Este es John Vorstermans, tiene un nombre impronunciable, Vorstermans. El cuarto mensaje es de Italia, de nuestro hermano Antonio Girardi, que muchos conocéis. Y dice: querida hermana, es una gran alegría para mí enviaros el más cordial y fraternal saludo de toda la sección italiana para vosotros y para todos los que estén presentes en la escuela de verano organizada por la sección española. El tema que habéis escogido para estudiar en profundidad en Sant Feliu de Guíxols es realmente de gran importancia. La meditación tiene un rol especial en la vida teosófica, junto con una observación néutrica, un compartir mayéutico y el servicio, todo formando parte de un método teosófico genuino que testifica o da testimonio de la fraternidad universal sin distinciones. Que tengáis unos días muy fructíferos y compartiremos con vosotros un sentimiento muy fraternal. El último es de Sudáfrica, es Jack Hartman, secretario general de la sección de Sudáfrica, y dice: viendo el tema de la escuela de verano y el conferenciante que vais a tener, siento envidia de que no voy a poder estar con vosotros, pero a pesar de las restricciones de la distancia y de lo que el Brexit ha hecho en Sudáfrica, sería un poco difícil que yo pudiera estar con vosotros. De todos modos, en nombre de todos los miembros de la Sociedad Teosófica en África del Sur y personalmente, os mando
nuestros mejores deseos y saludos para esta ocasión. Estoy seguro de que los que estén presentes se sentirán muy elevados. Fraternalmente, Jack Hartman. Y hasta aquí. Ahora sí. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá y una alegría estar con todos ustedes. Y muchas gracias por venir. Es un grupo grande. Se ve que acá en la Sociedad Teosófica en España hay un interés en participar, en estar todos juntos y en aprender. Es siempre lindo ver que la gente viene. Y esta es la segunda vez que vengo a España. Viví por 3 meses en Madrid. Me encantó España, la gente. Por supuesto, yo soy de Argentina originalmente, así que tenemos raíces aquí. Eso puede ser parte del por qué me siento tan cómodo en España. En sus carpetas van a encontrar un cuadernillo con todas las citas que vamos a utilizar. Tengo que pedir disculpas, el cuadernillo está en argentino. No lo puedo hacer traducir al español, así que... Pero bueno, está traducido algunos de las fuentes que utilizo ahí no están traducidas al español originalmente, pero muchas están. Como van a ver ahí, está el nombre de los autores de las citas. Si necesitan la fuente exacta me pueden preguntar. Yo tengo la fuente en inglés, pero después la podemos buscar en los libros en español. Esta semana vamos a trabajar sobre la meditación, especialmente la meditación desde un punto de vista teosófico. Como ven, el título que tienen ahí en el cuadernillo es un poco más específico. Creo que en la sociedad teosófica existe una corriente de enseñanza sobre la meditación que es muy rica y muy profunda, como vamos a verlo. Me parece que sería muy interesante si dentro de la sociedad teosófica desarrollamos un aspecto del estudio y de la práctica en donde tratamos de utilizar las enseñanzas teosóficas para que iluminen la práctica de la meditación en particular. Por ejemplo, en budismo está el budismo zen. El budismo zen es básicamente, por lo menos como lo conocemos en Occidente, es básicamente una cuestión de la práctica de la meditación, y las enseñanzas budistas son utilizadas para iluminar o para traer comprensión al proceso de meditación. Entonces las enseñanzas se usan para la práctica. En general, en la sociedad teosófica tenemos una actividad de estudio muy importante, de tratar de comprender las ideas, pero no sé cuánto énfasis ponemos en tratar de ver cómo esas ideas pueden ser aplicadas a la vida espiritual. Esta charla introductoria, el título es el yoga de la teosofía, porque creo que hay un sistema de yoga que uno puede extraer de todas las enseñanzas teosóficas. De hecho, estuve en Nueva Zelanda, que el presidente mandó saludos este año en marzo, y el tema fue el yoga de la teosofía. Y creo que hay un sistema muy interesante en las enseñanzas teosóficas sobre el yoga. Pero bueno, volviendo al título que tienen ahí, Teosofía Zen, muchos de ustedes pueden estar familiarizados con esta palabra, Zen. Blavatsky dice que viene del tibetano. No se ha encontrado esa palabra en tibetano. Parece que es más como una traducción fonética en tibetano de las palabras sánscrita dhyana. Dhyana significa meditación.
Y Xian, de acuerdo con Blavatsky, cuando ella describe la palabra, muchas veces la describe en términos relacionados con la meditación. Entonces la teosofía Xian sería una aproximación a las enseñanzas teosóficas de modo que puedan iluminar nuestro entendimiento y práctica de la meditación. Eso simplemente para comentar sobre el título ese. Yo he dado estas charlas en algunos otros países y quería explicar por qué ese título está ahí. Con respecto la meditación está bastante de moda hoy en el mundo, y eso, como todo, tiene un aspecto positivo y un aspecto no tan positivo. El aspecto positivo es que hay un número mayor de personas que está tratando de experimentar con la meditación, y eso es muy bueno. El aspecto no tan positivo es que cuando algo se hace masivo, tiende a hacerse más superficial. Entonces, la gente asume que cuando hablamos de meditación, estamos hablando de lo mismo, de lo que en general entienden por esa palabra. Como vamos a ver durante esta semana, la práctica de la meditación desde un punto de vista teosófico tiene bastantes diferencias con la práctica de la meditación como en general la conocemos en Occidente. Pero lo que quería señalar esta noche es que, si bien la práctica de la meditación es un aspecto muy importante de la práctica espiritual, no es el único aspecto necesario. También lo que es masivo tiende a ser simplista muchas veces. Entonces, está el peligro de suponer que uno es espiritual porque medita y que eso es todo lo que se necesita. Pero desde el punto de vista teosófico, la meditación, aunque es muy importante, es solamente una parte de la práctica espiritual. Y aunque la meditación no es tan sencilla, de hecho es la parte más fácil de la práctica espiritual. Porque la práctica espiritual requiere una transformación interna. Como decía Ángels, una transformación interna en nuestra vida diaria, cuando nos enfrentamos a las dificultades. Es relativamente fácil sentarnos en nuestro cuarto, prender un incienso, poner linda música y introducirnos en nuestro mundo interior, pero es mucho más difícil cuando tenemos un problema con el vecino, tratar de resolverlo sin recurrir a los elementos comunes de violencia o manipulación, o como el mundo tiende a tratar de resolver los problemas. La práctica espiritual involucra con humildad, tratar de afrontar la vida desde un punto de vista distinto. Tener una actitud experimental. Está este problema. ¿Cómo sería la forma ideal teosófica de afrontar este problema? E intentarlo. Probablemente vamos a fracasar, pero el resultado no es importante. Lo que es importante es el intento. Es como en todo en la vida. Si queremos aprender a andar en bicicleta, vamos a caernos las primeras veces, pero eso no hay ningún problema en caerse. Lo que es importante es el intento de aprender a andar en bicicleta, y con algunos intentos después se aprende. Mientras más elevados sean los ideales que tenemos, más probable es que fallemos en esos ideales. Si la vara es muy baja, entonces es fácil actuar en ese nivel. Si la vara es alta, es mucho más difícil. Y un problema con las enseñanzas teosóficas es que la vara es muy alta. Pero el problema principal creo que está en nuestra mente, porque tendemos a afrontar la espiritualidad con la misma actitud, digamos, mundana, de creer que la espiritualidad es una cuestión de obtener resultados, una cuestión donde hay cierta ambición de ascender. Por ahí muchos de nosotros hemos visto que tener más dinero, tener más cosas no nos hacen felices necesariamente, pero después transferimos la misma actitud a la espiritualidad y tratamos de tener más virtudes, de tener más conocimiento, de seguir acumulando,
objetos que ahora no son materiales, pero son psicológicos, digamos. Entonces, cuando nos acercamos a la espiritualidad con este sentido, con lo que en teosofía llamamos la mente inferior, la mente concreta, que trabaja en base a los deseos, a la ambición, al reconocimiento, entonces, por supuesto, se hace difícil seguir los ideales teosóficos, porque nos vamos a encontrar fallando una y otra vez. Pero si encaramos la espiritualidad con una mente fresca, sin ambición, con un sentido de amor por lo que hacemos, e incluso un sentido de juego, entonces los fracasos no son fracasos, simplemente es el proceso de aprender. Entonces decía que el tema es la práctica espiritual teosófica involucra, como decía, el tratar de afrontar las dificultades desde un punto de vista teosófico. Si hay un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? ¿Lo resolvemos entrando en conflicto, siendo agresivos o criticando? ¿O podemos decir, bueno, este es mi entrenamiento? ¿Cómo puedo? Porque no es fácil responder a la agresión, por ejemplo, sin agresión. Es muy difícil. No podemos ser naïf y pensar, bueno, si yo le digo a esta persona que la amo, la persona me va a tratar bien. No es como funcionan las cosas. Sin embargo, como el Buda dijo y muchos otros maestros espirituales, el odio nunca cesa a través del odio, cesa solo a través del amor. ¿Qué significa esto? Hay una gran sabiduría allí. Pero para poder entender estas cosas necesitamos el tratar de practicarlas. Entonces, la práctica espiritual requiere que toda nuestra vida se convierta en el campo de entrenamiento, sin ambiciones, sin estar juzgando a otros o a nosotros mismos, sin expectativas. Es simplemente algo que hacemos porque lo amamos, algo que hacemos porque vemos la belleza de eso, algo que hacemos porque queremos aprender desde una posición de humildad. No sé cómo relacionarme con el mundo de un modo distinto, simplemente estoy aprendiendo. Y cuando situaciones difíciles aparecen, lo intento. Veo dónde me equivoqué, si lo ponemos en ese lenguaje, y dónde las cosas fluyeron. Y de eso aprendo. Y la próxima vez lo intento de nuevo. Entonces, en la sociedad teosófica, o en la literatura teosófica, hay toda una serie de enseñanzas para ayudarnos a comprender. Probablemente muchos de ustedes están familiarizados con la idea del estudio, el servicio y la meditación. Estos son tres típicos pilares de la práctica teosófica de las que en general hablamos. El estudio es necesario por muchas razones. Primero, el camino teosófico se basa en la comprensión, no simplemente en el aceptar lo que una persona diga. La razón por esto es que algo tiene poder solamente en nuestra vida cuando estamos convencidos de eso. ¿Estamos funcionando? No sé. Bueno, Es que no sé por qué. por ahí se pierde. Bueno, no importa. El video se puede editar después también. Así que, entonces, la idea es que cuando nosotros estamos trabajando en lo espiritual, lo tenemos que hacer con este espíritu de aprender, de hacer algo porque lo amamos. Y decía, hay tres pilares. Uno es el estudio, que la idea es que podamos desarrollar esta comprensión profunda para que el modo en que nos conducimos en la vida esté basado en un convencimiento que tenemos y no en una creencia. La creencia, lamentablemente, no es una base muy sólida. Yo puedo creer que es verdad que el odio no cesa con el odio, sino con el amor, pero a menos que vea profundamente la razón de esto, a menos que lo haya intentado y haya visto que cada vez que reacciono desde la agresión, lo único que hago es profundizar el problema, profundizar la herida. Que respondiendo con agresión cierro la puerta
a una futura reconciliación. Que respondiendo con agresión estoy generando nuevas situaciones como estas en el futuro. Si comprendo que lo que viene en este momento en mi vida no puede ser sorteado o evadido, porque es parte del orden que la vida presenta y que tengo que atravesar esto por una razón muy importante. Entonces, si comprendemos todas estas cosas, es mucho más fácil, cuando estamos en una situación de conflicto, tratar de reaccionar del mejor modo posible. Pero si no comprendemos todas estas cosas, entonces es muy difícil. Entonces, el estudio tiene el objetivo de producir esta profunda certeza de que este es el modo correcto de conducirnos. Cuando esa certeza está ahí, está la fuerza y la alegría para llevarlo adelante. Además, el estudio nos ayuda a poner nuestra mente en cosas de importancia universal. Nuestro problema es que nuestra mente está constantemente autocentrada con nuestros problemas, con nuestros miedos, nuestros deseos. Y esa mente autocentrada no puede percibir la belleza que está detrás de las cosas, la armonía que está detrás incluso del conflicto. No es la mente autocentrada la que puede percibir aquello que puede traer verdadera paz y felicidad. Entonces el estudio nos ayuda a poner la mente en cosas impersonales, porque es solo esa mente impersonal la que puede percibir todas estas cosas. La meditación, vamos a hablar durante toda la semana de eso. El servicio también es muy importante porque el problema con la espiritualidad moderna es que muchas veces se toma de un punto de vista egoísta. Medito para ganar cosas para mí mismo, estudio para ganar cosas para mí mismo. Cualquier cosa que hago es para ver cómo yo puedo ser más feliz, cómo puedo hacer que las personas me quieran más. Y cuando esa es la actitud, esa actitud pone un límite a nuestro crecimiento. Solo hasta cierto punto podemos crecer y no más cuando la actitud es autocentrada. No estoy diciendo que es natural que comencemos con una actitud autocentrada, pero a medida que crecemos tenemos que encontrar formas de poder ir más allá de esto. En la espiritualidad moderna se vende como que es el remedio para ser feliz, para no enfermarse, para tener éxito, para encontrar una esposa mejor, una casa mejor o lo que sea. Hay un libro de un monje budista que fue publicado no hace mucho que se llama No para ser feliz, porque él explica que la práctica espiritual no es para ser feliz en particular. De hecho, esto es algo que Blavatsky dijo mucho antes, que el verdadero teósofo no está buscando la felicidad como nosotros la comprendemos. Está buscando algo mucho más trascendente que lo que nosotros llamamos felicidad. Pero bueno, no podemos ir mucho en esa dirección. El punto es que el servicio es una forma de ayudarnos a abrir nuestra mente y corazón al otro. Ayudarnos a hacer algo que no es por mí mismo, que no es por mi beneficio, ni espiritual, ni psicológico, ni material. Entonces es muy importante que en algún modo seamos personas de servicio. No necesariamente donando plata, o si tenemos dinero y lo queremos donar, está muy bien. Si podemos ayudar a los enfermos, está muy bien. O cualquier otra actividad específica. La idea de servicio es ser una persona servicial en general en nuestra vida. La vida es como un gran banquete. Algunas personas están sentadas esperando ser servidos, quejándose de la comida que viene, exigiendo que sean servidos mejores, y otras personas se dan cuenta que estamos todos juntos aquí y que la comida solo va a venir si alguien se levanta y va a buscarla. Y algunas personas están en el banquete de la vida sirviendo, tratando de que las otras personas tengan comida. Entonces, en esta metáfora, ¿quiénes somos en la vida? ¿Somos las personas que están siempre sentadas exigiendo que se les traiga cosas? ¿Somos las personas que están trayendo las cosas para que otros puedan beneficiarse?
O en distintas actividades podemos tener una actitud o la otra. De nuevo, no es que sea malo el fijarse en nuestras propias necesidades. El tema es el equilibrio. La mayoría de nuestros pensamientos y nuestra actividad emocional están centrados en lo que yo quiero, y por yo nos referimos a esta personalidad, o hay un equilibrio, o por supuesto hay ciertas cosas que nuestra personalidad necesita. En la psicología se ve que si una persona no tiene cierto nivel de placer, cierto nivel de confort, que eso puede repercutir negativamente psicológicamente. Nuestra personalidad necesita cierto grado de armonía, y eso está perfectamente bien. El problema es que tendemos a irnos a los extremos. Entonces nuestra personalidad se transforma en el mundo, en nuestro mundo, y cómo gratificarla se transforma en el objetivo de nuestra vida. Entonces el servicio nos ayuda a producir ese equilibrio. Pero después hay mucho más. Ustedes van a encontrar en las enseñanzas teosóficas mucho material acerca de la purificación de nuestra vida, física, emocional, nuestra actividad física, emocional, mental. El tener una vida más pura es importante porque espiritualmente somos entidades espirituales. No importa cuán sorda nuestra personalidad sea a la naturaleza espiritual, todos somos entidades espirituales. En el plano donde habita nuestra alma, para usar términos generales, las almas, Blavatsky dice, son omniscientes, en el sentido de que cualquier cosa que se percibe en el plano manásico, la palabra sánscrita manas viene de mente, pero en este caso significa la fuente de lo que nosotros llamamos mente. Pero digamos, en el plano del alma, cualquier cosa que el alma percibe la realidad. En el plano del alma no hay ningún tipo de cosas, de defectos, de cosas malas. Un alma puede estar más desarrollada o menos desarrollada en el sentido de cuán consciente el alma está en su propio plano y cuán efectiva el alma es para dirigir la personalidad, pero todas las almas son divinas desde el principio mismo. Entonces el problema no es tanto de crear una espiritualidad en nuestra naturaleza, que ya es espiritual. El problema es de entrenar esta personalidad para que vibre a tono con la naturaleza espiritual que todos tenemos. Entonces la purificación es un aspecto importante para poner a tono nuestra personalidad con la naturaleza divina del alma. Por ejemplo, todos hemos experimentado que podemos sentir amor por una persona, pero si estamos enojados y si nuestro cuerpo emocional en ese momento está vibrando con la emoción que nosotros llamamos enojo, es muy difícil sentir el amor por la persona en ese momento. No es que no amemos a la persona, pero el sentimiento de amor que viene desde los planos superiores no es compatible con la vibración de nuestro cuerpo emocional en el momento. Entonces, de hecho, en la práctica, en el momento, no estamos amando a la persona. Lo mismo sucede con todo en nuestra vida. Nuestro origen es un origen de unidad, compasión, amor, armonía, todas las virtudes que en todas las religiones se habla. Pero el problema es que eso que es nuestra naturaleza original no puede expresarse a través de este cuerpo, de estas emociones, de esta mente, porque están vibrando en un modo que no está en armonía con esas emociones superiores. Entonces la purificación física, emocional, mental son importantes para hacer que la personalidad cada vez más se ponga en armonía con la naturaleza espiritual. Ustedes ven que la purificación, el estudio, el servicio son cosas muy importantes además de la meditación. Recuerden, estoy mencionando todo esto porque la idea de que la meditación es todo lo que necesitamos para la práctica espiritual me parece que es una simplificación.
sin quitarle mérito a lo que la meditación es, que vamos a encargarnos toda esta semana. También está una cuestión de autocontrol, digamos, la habilidad de dirigir a nuestra personalidad en la dirección en que queremos. Estoy mencionando la idea de personalidad desde un punto de vista técnico. En teosofía, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente concreta, nuestra mente inferior, como se le dice a veces. Muchas veces no queremos tener ciertos tipos de pensamientos. Muchas veces no queremos tener ciertos tipos de sentimientos. O incluso físicamente, muchas veces hay cosas que no queremos hacer y sin embargo terminamos haciéndolas. Hay un elemento de la capacidad de dirigir a nuestra personalidad en la dirección en que queremos, que es muy importante en la práctica espiritual. En un libro pequeño pero muy profundo, a los pies del maestro, se dice que nuestra personalidad es como un caballo. Y esa metáfora es muy interesante, porque nosotros creemos que nuestra personalidad, que es un vehículo de conciencia, es como un auto, un automóvil. Nos subimos ahí, lo encendemos y el auto va para donde queremos que vaya. Pero esa no es la realidad, porque el auto es algo inerte. La situación en la que estamos como entidades espirituales es mucho más parecida al montar un caballo, porque nuestra personalidad tiene sus propios deseos, su propia inteligencia, sus propios miedos. Existe en la teosofía este concepto de la conciencia elemental de nuestro cuerpo, el elemental físico, la conciencia elemental de nuestro aspecto emocional, la conciencia elemental de nuestra mente. La idea de una conciencia elemental es un tipo de conciencia instintiva que es la inteligencia que rige a nuestros cuerpos. Nosotros no digerimos la comida conscientemente, hay una inteligencia que lo está haciendo. Pero esa inteligencia tiene también sus propios deseos. Cuando decimos a mí me gusta este tipo de comida y no aquel tipo de comida, ¿ustedes se creen que ese es el deseo nuestro como almas? El alma está mucho más allá de la comida, del clima, de cómo es la silla, el asiento donde nos sentamos. Al que le gusta esta comida o no, este clima o no, es a la conciencia elemental de nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo el que le gusta este clima o esta comida. Pero nosotros nos identificamos con la conciencia de nuestro cuerpo y decimos, yo quiero esto. Lo mismo con nuestras emociones. La mayoría de nuestras emociones no son realmente nuestras. Cuando ustedes están sintiendo una emoción negativa y ustedes dicen, no quiero sentir esto, muchas veces experimentan que a pesar de que evidentemente no lo quieren sentir, sus emociones de todos modos siguen yendo en esa dirección. Eso es el elemental emocional, es la actividad del elemental emocional, no es nuestra actividad como conciencia. Y lo mismo con la mente. En meditación es muy común, se quieren sentar a meditar y la mente empieza a pensar en lo que ella quiere. Esa dualidad se puede ver muy clara en la meditación. Y uno le dice, o se dice a sí mismo, ¿por qué estoy pensando en que tengo que ir a hacer las compras? No quiero pensar de eso, quiero concentrarme en la meditación. Y la mente, con su voluntad independiente, sigue pensando en ir a hacer las compras. Porque la mente tiene su propia conciencia elemental. Entonces, lo que llamamos yo mismo, cualquiera sea su nombre, Pablo, es un conjunto de entidades creciendo juntas. Es el cuerpo físico con su propia conciencia, con sus propios deseos, es el cuerpo emocional y el cuerpo mental y el rayo de conciencia, que es lo que realmente somos, que está tratando de expresarse a través de todo esto. Entonces, del mismo modo que cuando una persona quiere aprender a cabalgar, tiene que primero domar al caballo y después tiene que aprender cómo relacionarse con el caballo, para que el caballo vaya donde uno quiere y no que uno vaya donde el caballo quiere.
Del mismo modo, nosotros como conciencia tenemos que aprender este autocontrol. Para todas estas cosas no hay palabras realmente precisas o buenas, todas tienen algún aspecto negativo, pero vamos a decirlo en ese modo. En inglés está la idea de self-mastery, to be el maestro de uno mismo, o como el amo de uno mismo. Pero la idea es que tenemos que aprender cómo relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con nuestra mente, de modo que podamos utilizarlos sin que nos lleven hacia lugares donde nosotros no queremos, y sin embargo sin ser demasiado duros con nuestra personalidad. Porque si somos demasiado duros con nosotros mismos, llega un punto en la vida en que el conflicto interno sobrepasa la capacidad de nuestra voluntad. No es a través del conflicto que uno tiene que aprender a relacionarse con la personalidad. Es a través de una actitud mucho más compleja. De nuevo, si ustedes piensan en el caballo, si ustedes realmente aman a su caballo, lo van a cuidar, van a conocerlo, van a saber cómo el caballo tiende a reaccionar en ciertas situaciones, van a estar seguros de que tenga la alimentación y el descanso necesario, van a saber cuándo dejar que el caballo haga lo que quiera y cuándo le tienen que decir, no, ahora tenemos que hacer esto. Entonces es una relación mucho más compleja que simplemente tratando de ser duros con uno mismo y emplear la violencia con respecto a uno mismo. Ese no es el camino. Entonces en la literatura teosófica hay muchas enseñanzas relacionadas con este autocontrol. Entonces tenemos estudio, meditación, servicio, tenemos la purificación de la personalidad, el autocontrol. Todos estos son elementos del yoga de la teosofía que ustedes pueden encontrar en la literatura. Después hay otro aspecto que es importante, que es el de aprender a elevar la conciencia. La mayoría de nosotros, nuestras mentes, porque vivimos en el mundo, están constantemente focalizándose en lo concreto. Y no hay nada de malo en eso. De hecho, en el yoga de la teosofía se recomienda que la persona se quede en el mundo, no que se vaya a una montaña o al desierto y que viva una vida en soledad. La vida diaria es nuestra práctica, la vida diaria es nuestro entrenamiento. Si empezamos a mirar a nuestra vida diaria y las cosas que suceden, porque inconscientemente miramos a la vida diaria y la juzgamos con respecto a cuán placentera o cuánto placer nos trae y cuánto dolor nos trae. Entonces, ¿cómo juzgamos si algo es bueno o malo? ¿Cuánto nos divertimos o cuánto lo disfrutamos o cuánto... ¿Se entiende? Desde el punto de vista del placer. ¿Cómo consideramos que algo es malo? Y por cuánto sufrimiento o incomodidad nos trajo. Eso es como somos educados. Y eso es la regla por la cual la conciencia elemental de nuestra personalidad se rige. La conciencia elemental de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, juzga todo en términos de placer y dolor. La conciencia manásica, la conciencia espiritual que viene de nuestra alma, juzga las cosas de acuerdo al valor intrínseco que una experiencia tiene, sin importar cuán dolorosa o cuán placentera fue. La conciencia espiritual en nosotros sabe que a medida que vamos... Que esta vida es un campo de entrenamiento, un campo de florecimiento. La conciencia espiritual entiende que en este momento estamos presos. Imagínense una existencia donde nunca se enfermen, donde nunca les duela su cuerpo, donde nunca haya una simple emoción negativa, donde nunca haya pensamiento negativo.
nunca hay sufrimiento o miedo, no hay el sentido de que necesito algo, hay un sentimiento de todo es perfecto como es, hay un sentimiento de compartir. Imagínense qué clase de vida sería esa. Bueno, esa es la naturaleza de nuestra alma. Esa es la experiencia de nuestra alma cuando no está en el cuerpo, cuando está en su propio hogar, en su propio plano. Cuando el alma viene al cuerpo, empieza a conocer todas estas limitaciones. Porque el alma olvida su naturaleza original, nos aferramos a la vida, incluso si es muy complicada, si trae muchas limitaciones. Por supuesto hay un sentido muy importante de por qué el alma está en el cuerpo. No es que la vida no sea significativa. Es muy importante la razón por la que estamos encarnados. Sin embargo, cuando el alma en el cuerpo comienza a recordar su naturaleza original, ese estado de perfección intrínseca, entonces empieza a ver la vida física desde un punto de vista completamente distinto. Entonces, los pequeños sufrimientos, las pequeñas alegrías, todas se convierten en algo mucho más relativo. No es que uno no lo siente, es que uno le da muchísima menos importancia. Y entonces empieza a tener un estado de armonía independiente de lo que esté pasando en la vida diaria en el momento. Por supuesto, siempre llegan situaciones que son mucho más complejas de encarar y que requieren toda la fuerza de uno mismo para poder mantenerse equilibrado, pero la vida diaria en general, llena de estas pequeñas frustraciones y estos pequeños deseos, comienza a verse desde un punto de vista distinto cuando la conciencia superior empieza a iluminar esa vida. Y la vida se transforma en algo completamente distinto. Entonces todo se empieza a juzgar más por qué es lo que tengo que hacer ahora, qué es lo que tengo que comprender, qué es lo que tengo que desarrollar, qué es lo que tengo que dar. No que uno esté constantemente obsesionado con esto. Estoy tratando de expresar en palabras cómo la conciencia espiritual empieza a ver la vida. Y después, cuán divertido fue eso, cuán difícil fue, no es muy importante. Incluso el sentido, la definición de felicidad en nuestra cultura es bastante errónea. Si ustedes miran cómo Aristóteles definía felicidad, eudaimonia, es la palabra en griego, él decía, la felicidad solo puede venir al final de un proceso. Y la felicidad es ese sentimiento que viene cuando miramos hacia atrás y cuando vemos que lo que se hizo era algo que valió la pena. Cuando hay un sentimiento de haber pasado por algo que valió la pena, haber pasado por algo que fue, que logró algo, que tuvo un significado. Es ese sentimiento de florecimiento. Cuando ustedes ven la felicidad desde ese punto de vista, si ustedes miran en su vida, todo lo que trae ese sentimiento de realización necesariamente involucra dificultades. Si por ejemplo estamos escalando una montaña y llegamos a la cima de la montaña, esto es un ejemplo que siempre pone Michelle, mi esposa, y que creo que enseña mucho sobre esto. Si uno sube a la montaña y escala y es difícil, cuando llega a la montaña y mira el panorama, hay ese sentimiento de haber logrado algo, hay ese sentimiento de realización. Si te suben a la montaña en un helicóptero, estás mirando el mismo paisaje y decís, ¡ah, qué lindo paisaje! Y eso es todo, el sentimiento es mucho más superficial. Entonces, el modo en que aparentemente los griegos entendían la felicidad no estaba relacionado con el sentimiento de placer, estaba relacionado con algo mucho más profundo. Si nosotros empezamos a juzgar nuestra vida no en relación con cuán placentero fue, sino en relación con cuán valioso fue pasar por esto, entonces nuestra actitud cambia. Todo esto viene a través de, a medida que la conciencia superior
empieza a filtrarse a través del cerebro, por decirlo así. Pero hay un modo de vida que puede acercarnos a experimentar la conciencia superior de un modo más efectivo. La meditación, por supuesto, es parte de esto, es uno de los principales objetivos y que vamos a explorarlo. Pero también es el darnos tiempo en nuestra vida para estar en silencio. Está Juan Tauler, o Taulero, creo que en español le dicen, este místico cristiano, que decía: si tú estás hablando, Dios va a estar callado. Él es muy respetuoso, nunca va a hablar sobre ti. Entonces, si vos estás callado, si vos estás hablando, nunca vas a escuchar a Dios. Si quieres escuchar a Dios, tienes que hacer silencio. La conciencia espiritual empieza a venir a nuestro cerebro a medida que le damos espacio, a medida que empezamos a nutrir el silencio en nosotros. Por supuesto, nuestra cultura está tratando de estimular todo lo contrario, que estemos constantemente distraídos, constantemente estimulados. ¿Por qué? Porque nuestra cultura está alimentando la conciencia elemental de nuestro organismo. Inconscientemente, no creo que haya detrás algún tipo de plan para hacer esto en la humanidad. Las personas que están al frente de la humanidad hoy están tratando de ver cómo pueden hacer más dinero. Y ellos descubrieron que mientras más se estimulen los deseos, mientras más sentimiento de necesidad se genere en nosotros, más consumimos, y eso es simplemente lo que están haciendo. Pero con eso se está alimentando a la conciencia elemental de nuestro cuerpo. La conciencia espiritual en nosotros necesita algo distinto, necesita de quietud. Por supuesto, nos podemos divertir, no tomen nada de esto en una forma extrema. No estoy diciendo que deberíamos ser personas secas, que nunca se ríen, que nunca disfrutan nada, nada de eso. Siempre el equilibrio es la clave. El problema es que, como estamos en uno de los extremos, cuando hablamos de este tema, tenemos que enfatizar el otro extremo. Pero lo que estamos buscando es, si uno está manejando la bicicleta y se está cayendo a la izquierda, la persona que nos está enseñando va a decir, anda a la derecha, pero quiere que frenemos en el medio. Después, si empezamos a irnos para la derecha, nos va a empezar a decir, anda a la izquierda. Entonces va a decir, pero eso es contradictorio. Me decías que vaya a la derecha, ahora me dices que vaya a la izquierda. Es un proceso creativo. Entonces, todo esto que estoy diciendo, no lo tomen de un modo extremo. Tenemos que ser inteligentes y traer un equilibrio a nuestra vida. Entonces, el silencio es importante. Tenemos que tener momentos de silencio. Tenemos que tener momentos de contemplación. Contemplación de la naturaleza, contemplación del simplemente estar con otras personas, el sentido de estar presentes con otra persona. No tenemos que estar constantemente hablando. Muchas veces hablamos porque creemos que ese es el modo de relacionarse. Pero hay una relación muy profunda en el estar juntos, compartiendo, sin tener que hablar necesariamente. Por supuesto, si hay algo que hablar, está bien hablarlo. Además, cuando uno recién se encuentra con personas, es el modo en que en general más tendemos a comunicarnos. No hay ningún problema con eso. Pero también es bueno para relaciones que haya momentos de simplemente estar juntos, por ejemplo. Ahí aparece la oportunidad de que haya conexiones más profundas que la verbal y la intelectual. Entonces esta cuestión de darle un poco de espacio al silencio ayuda a que la conciencia superior venga a nuestro estado de vigilia. El tratar de meditar, como vamos a ver, el tratar de que en nuestra vida tengamos momentos para la armonía interna, todo esto es importante. Me gustaría hacer un poco más de discusión. Hay algunas otras cosas que puedo ir mencionando sobre el yoga de la teosofía, pero vamos a ver si tenemos tiempo para eso. Y antes que pasemos para allá, ¿hay algún comentario sobre lo que estuvimos charlando? ¿Alguna pregunta, comentario? Algo que... A mí lo que me interesa es que discutamos las cosas, que podamos entenderlas. Si ustedes no están de acuerdo con algo, está perfectamente perfecto.
no tengo problema, lo podemos charlar, podemos investigarlo. Como dije al principio, el simplemente aceptar algo tiene muy poco sentido. Tenemos que tratar de entenderlo profundamente. Y una de las formas de entenderlo profundamente es intercambiando ideas y tratando de investigarlo. Entonces, ¿hay algún comentario, pregunta? Allí primero, tal vez podemos sí, pasar el micrófono, así queda. Pueden ir levantando la mano y esperar hasta que el micrófono le llegue. Sí. Te quería comentar, has dicho, creo que lo he entendido bien, que la felicidad es el producto final de un proceso, ¿sí? Te quería preguntar, esa felicidad como final de un proceso, ¿cómo lo planteas? ¿Como un objetivo o como un resultado? No, yo no pondría la felicidad como objetivo, porque la persecución de la felicidad en sí mismo produce frustración. De hecho, es algo bastante lógico si uno lo piensa, pero también lo leí hace no mucho en una de las universidades en Estados Unidos. El departamento de psicología hizo algunos experimentos psicológicos y llegaron a esa conclusión, que la búsqueda de la felicidad produce sufrimiento, que las personas que son felices son aquellas que no están tan preocupadas en conseguir la felicidad. Creo que la felicidad es un subproducto de tener la actitud correcta. El placer puede ser perseguido, pero no la felicidad. Entonces, para mí la felicidad es un resultado natural. Ahora, la cuestión es que todo lo que sentimos depende de cómo nuestra mente lo interpreta. Y ese es el gran problema. Por ejemplo, si están haciendo algún deporte, supongamos están escalando, y se caen y se golpean un poco, seguramente si le encanta escalar se levantan y dicen qué divertido que es esto, y la caída no significa nada y es parte de la experiencia, y uno está contento por eso, o jugando al fútbol. Pero si están caminando para llegar al trabajo porque llegan tarde y se caen, eso produce todo tipo de emociones negativas. Supongamos que la caída fue exactamente igual, el nivel de dolor exactamente igual, pero una produce un sentido de excitación y el otro produce un sentido de depresión que nos puede arruinar todo el día. ¿Cuál es la diferencia? Cómo nuestra mente interpretó la situación. Entonces, para mí la felicidad depende muchísimo de cómo nuestra mente interpreta las situaciones. Si nosotros estamos focalizados en que algo debería producir placer, eso va a determinar qué cosas nos va a hacer feliz y qué cosas no nos va a hacer feliz. Pero si estamos más focalizados en el proceso, si comprendemos que procesos involucran momentos de felicidad y momentos de dificultades, involucran placer y involucra la ausencia de placer. Si miramos a todas las cosas de un modo más global, cuando ese proceso termina, sea que están haciendo una carrera académica, o el criar a sus hijos, o el venir a la escuela, a esta escuela, o cualquier cosa que hagan en su vida, si ustedes ponen más atención al proceso, el cuidar de una persona que está enferma, cualquier proceso, si ustedes miran el proceso, si ustedes miran lo que pasó, cómo uno puede haber crecido, lo que uno puede haber comprendido, lo que uno puede haber dado, cómo otras personas pueden haber crecido. Si uno mira todo el proceso, entonces puede venir este sentimiento de satisfacción, incluso si fue un proceso difícil. Entonces viene este sentido de, valió la pena. Por supuesto no fue placentero, pero valió la pena. Annie Besant decía que hacia el final de su vida, ella decía, mirando hacia atrás, con la comprensión a la que he llegado, si tuviera que vivir de nuevo, estaría dispuesta a dejar de lado cualquiera de mis momentos felices, pero no dejaría de lado ninguno de los momentos difíciles de mi vida, porque son esos momentos los que me hicieron lo que soy hoy. Entonces, por supuesto, de nuevo, acá no significa que los momentos difíciles son los únicos que valen y los momentos felices no valen para nada. De nuevo, lo que ella está haciendo énfasis, creo, es
ese aspecto que constantemente perdemos de vista. Entonces, yo diría que la felicidad viene de mirar al proceso como un todo y la comprensión del valor que el proceso tuvo en sí, independientemente del placer y el dolor. Eso es lo que trae la felicidad. Aquí... Yo quería preguntarle, a ver cómo lo ve usted, la diferencia que hay entre la reflexión y la meditación. En algunos casos lo vamos a ver, pero en algunos casos puede ser lo mismo. Hay técnicas de meditación donde se utiliza el poder reflexivo de la mente, el poder del razonamiento. Yo diría que podríamos decir que la diferencia puede estar en el nivel de profundidad o la cualidad de la mente con la que esta reflexión se hace. En nuestra vida diaria, que estamos constantemente apresurados, o en la vida diaria que tratamos de encarar las situaciones desde un punto de vista de lo que me va a convenir, lo que me va a hacer más feliz, todas estas situaciones hacen que las reflexiones que podamos tener sean hechas con la mente inferior, con la mente concreta, o con el aspecto inferior o concreto de nuestra mente. En la meditación está la posibilidad de que acallemos ese aspecto de la mente y que accedamos a un aspecto mucho más profundo, mucho más universal. Entonces la reflexión se puede hacer con ese otro aspecto de la mente en meditación. Entonces diría que esa puede ser una diferencia entre la reflexión común y la meditación. Si ustedes se fijan, hay distintos niveles que podemos ver en nuestra mente y emociones en el proceso de meditación. Hay un nivel en el que todo tipo de pensamiento, cuando recién comenzamos a meditar, nuestra mente es capaz de todo tipo de pensamientos o sentimientos. Podemos recordar problemas, pueden venir a nuestra mente problemas o personas con las que tenemos dificultades. Ese es un primer nivel, ese es el nivel de la mente inferior. Si seguimos en el proceso de meditación, llegamos a un nivel en donde no hay posibilidad de pensamientos negativos o de sentimientos negativos. La mente todavía es activa, pero es un nivel en donde hemos trascendido los pensamientos negativos y los sentimientos negativos. E incluso, si uno quiere, puede pensar sobre personas con las cuales estamos teniendo dificultades sin reaccionar emocionalmente. Y uno puede incluso, sinceramente, enviar buena voluntad. Ustedes pueden determinar en cuál de estos dos niveles están por el hecho de si son capaces de hacerlo o no. Después hay otro nivel en la meditación en donde ni pensamientos positivos ni negativos aparecen. Es un nivel más de silencio. Pueden aparecer unos pensamientos aquí y allí, pero no son importantes, son simplemente el eco de los pensamientos de la humanidad que están chocando con nuestro cuerpo mental. Pero no es que estemos activamente pensando. Entonces hay distintos niveles, después hay niveles superiores también, pero en la meditación estamos tratando al menos de ir de la mente concreta, que es muy condicionada, que es capaz de sentir todos estos sentimientos y pensamientos negativos, pasar de ahí hacia la mente superior que está más allá de ellos. Entonces, cuando tratamos de comprender algo desde la mente superior, puede ser más fácil que en la reflexión común. De hecho, yo creo que personas como... Bueno, de hecho, creo que Blavatsky mencionaba que Darwin, no sé si era Blavatsky o lo leí tal vez en Besant, pero que Darwin, cuando descubre o piensa sobre la ley de evolución, que eso fue, él tuvo un momento de samadhi. Samadhi es una palabra sánscrita usada en yoga para distintos niveles de iluminación. Patanjali, que es una de las personas que compiló el sistema que se llama de Raja Yoga, o yoga, que es un yoga de la meditación. Patanjali dice, hay distintos niveles de samadhi. El primero es un nivel verbal, donde uno adquiere una comprensión intelectual.
Después se pueden ir trascendiendo y solamente en el tercero empieza la iluminación espiritual. Entonces Darwin, y yo creo que también Einstein, cuando él se imagina la ley de la relatividad, él también seguramente alcanzó un nivel de samadhi, el nivel intelectual. Y ellos lo hicieron a través de la reflexión, simplemente de una reflexión concentrada, profunda, donde uno puede tocar algunas leyes espirituales o algunas leyes de la naturaleza. Por supuesto, como todo esto pasó a nivel de la mente inferior, a través de vitarka, como es la palabra sánscrita, la iluminación que viene es una iluminación intelectual, no espiritual. Pero hay otros niveles superiores de samadhi que uno puede acceder dependiendo de qué aspecto de nuestra naturaleza está siendo utilizado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Allá atrás. Sí. Pablo, comentaste que cuando algo está de moda, al final, digamos que tiende a lo superficial, ¿no? Pero es cierto también que cuando algo se pone de moda, también es porque probablemente hay un impulso detrás que es beneficioso. Pero la realidad es que tendemos a... ¿cómo te explico? Para poder decírtelo. Tendemos a tener, digamos, unas tendencias. Por eso decimos a veces una cosa la teoría y otra cosa la práctica. Aquí le estamos dando mucho valor al estudio porque realmente nos lleva a una profundidad que nos va a ayudar mucho. Pero por otro lado, la gente tendemos a lo superficial, pero también tendemos a nuestros gustos, digámoslo así. ¿Por qué siempre estamos separando? ¿Por qué no podemos unificar todo esto? Es llevar el estudio, ¿no? Y llevar a la práctica también a la meditación y aportar a la meditación, ya que está de moda hoy día. Y eso tiene que, porque nace un impulso que probablemente es beneficioso, podríamos aportar mucho a través del estudio, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a esa unificación o tratar de equilibrar todo esto? Sí, estoy de acuerdo que es importante y que es positivo y que seguramente tiene que haber un impulso espiritual detrás. Creo que para nosotros y para todas las personas que están interesadas en ir, digamos, un poco más profundamente en la vida espiritual, el hecho de que algo se haga masivo puede ser un obstáculo, simplemente en el sentido de que uno puede creerse que esto es todo. Ya lo vamos a ver durante la semana, que hay aspectos mucho más profundos de la meditación, pero como todo el mundo dice esto es meditación, por ejemplo, y sin la práctica de observar la respiración es muy importante en muchos aspectos. Blavatsky en uno de sus escritos dice como esa práctica inútil de contar la respiración. ¿Desde qué punto de vista dice ella que esa práctica es inútil? Ella lo está diciendo de un punto de vista muy específico. No es que, primero que Blavatsky hablaba de ese modo. Ella era bastante pasional en el modo de comunicación. Pero después que estaba hablando de algo muy específico. La práctica de observar la respiración es muy buena en muchos aspectos. Pero si estamos esperando que esa práctica nos lleve a ciertos otros lugares, es insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos creemos que la meditación es simplemente esto, eso puede estar, para muchas personas, eso es todo lo que es necesario para ellos, es todo lo que pueden hacer en este momento, pero para aquellos que no, pueden estar perdiendo la oportunidad de ir mucho más profundo. Entonces, ese es el problema de cuando algo se haga masivo y sin ningún sentido de juicio. Por ejemplo, yo escucho música y obviamente la música que escucho, porque no tengo una formación musical, porque la música no es el centro en mi vida,
la música que escucho es una música bastante simple para un experto. Un experto seguramente va a decir, esa es una música muy simple, que se hace en 2 minutos y que no tiene demasiada profundidad. Porque para poder apreciar la profundidad en la música, por ejemplo, uno tiene que emplearle atención, pensamiento, estudio, experiencia suficiente que nos empieza a permitir ver más allá de lo que es evidente. Es lo mismo en cualquier campo. El campo espiritual también. Si una persona está más o menos interesada, su aproximación al espiritual va a ser necesariamente más superficial, lo que no significa que es malo. Para esta persona le va a ayudar. Pero entonces no estoy juzgando en el sentido de decir somos seres humanos superiores o inferiores. Esto pasa en cualquier campo. Entonces el problema al que me estaba refiriendo no es necesariamente que eso sea malo, sino que puede ser un obstáculo si no vemos que hay mucho más detrás de eso. A veces doy el ejemplo, es como si uno se compra uno de estos teléfonos inteligentes que cuestan no sé cuántos euros y lo compra para usarlo como linterna. Vieron que tiene una función de que uno lo puede usar como linterna. Entonces, compra este teléfono para usarlo como linterna. Por supuesto, funciona como linterna. Pero si quiere una linterna, vaya y compre una linterna, no un teléfono inteligente. Y si tiene un teléfono inteligente es para tratar de sacarle los mayores beneficios posibles. Entonces, usar la meditación para reducir el estrés es un poco usar un smartphone como linterna. Por supuesto que funciona para reducir el estrés, pero es tanto más la meditación que si comprendemos lo que puede dar, si aprendemos todo lo que el teléfono puede hacer, entonces la meditación puede convertirse en algo completamente distinto. Siempre recuerdo Samdong Rinpoche, que es un monje budista. Él era la mano derecha del Dalai Lama en la parte administrativa de Tibet, y él es miembro de la Sociedad Teosófica, miembro de la Fundación Krishnamurti. Escribió un libro muy interesante sobre meditación budista, y él dice, si una persona viene a la meditación para no estar tan estresado, para sentirse mejor, más feliz, que tome una pastilla. ¿Para qué trata de meditar? La meditación es mucho más difícil para producir esas cosas superficiales. Tome una pastilla, escuche música clásica, eso la va a hacer sentir bien. Por supuesto, de nuevo, la forma de hablar es simplemente para producir un impacto en la conciencia. No es que no se pueda hacer, no es que las personas que lo hacen no saben lo que están haciendo. Pero la idea de todo esto es tratar de producir un impacto en la conciencia y decir, ok, miremos más profundamente. Ahora, la segunda parte de lo que decías, cómo integrar. La conciencia espiritual integra, la conciencia inferior separa. Entonces, cuánto integramos las cosas dependen de cuánta influencia tiene la conciencia espiritual en nosotros. Cuando la conciencia espiritual empieza a influir en nuestra percepción, todo se empieza a ver más integrado. La idea de estudio, meditación, servicio, la idea de los distintos autores teosóficos que escribieron, la idea de cómo nos relacionamos con el mundo, todo se empieza a ver más integrado. Si encaramos las cosas desde el punto de vista de la mente inferior, todo se separa. Que esto sirve y esto no, que estas dos cosas son contradictorias, que este autor tiene la verdad y este no. Entonces, es un poco el punto de vista desde el cual nosotros nos manejamos, lo que va a traer integración o no. Sí, ya estamos llegando al final de todos modos. Bueno, la idea de esto era simplemente, cuando doy clases sobre meditación, siempre me gusta comenzar tratando de ponerla en el contexto, porque como en la visión moderna de la meditación muchas veces parece que la meditación es lo único que se necesita, y como esa visión de mi punto de vista no es tan acertada, siempre me gusta empezar tratando de poner la meditación dentro de un contexto mayor, y desde ese contexto entonces vamos a comenzar durante la semana a investigar en este tema y a practicar algunas de las técnicas que están recomendadas en la literatura teosófica.
Así que podemos cerrar acá. Muchas gracias a todos por su atención y sus contribuciones.